Cordial saludo. Vamos a analizar en esta ocasión a qué se refiere el polling de programación, sobre todo en cualquier lenguaje de programación. En este caso estamos hablando de la interfaz del IDE de Arduino. Recordemos que eso básicamente está basado en C. Así que vamos a entender con este ejemplo de aquí. Por ejemplo, tenemos un circuito muy básico, una salida conectada a un LED y una entrada conectada a un pulsante, ¿sí? Vamos entonces a programar que el LED se encienda, por ejemplo, durante un determinado tiempo, puede ser cada 2 segundos, ¿sí? Entonces tenemos aquí este código, declaramos al pin pulsante como entrada al pin número 7 y el pin de LED al pin número 4, tal y como estaba en el esquema. Entonces, por ejemplo, al pulsante aquí con 0 se declara como entrada, pero bueno, en este caso recordemos no estamos usando resistencia, así que debe declararse como entrada y usando las resistencias pull-up internas de la placa Arduino, ¿cierto? Mientras que al LED se le declara como salida con 1 o aquí estuviera bien poner output. Iniciamos apagado. En los casos de simulaciones, recuerden, debe estar en preferencias, debe estar habilitado el check de compilación para poder cargar el archivo X en el simulador de Arduino, ¿sí? Bueno, entonces en el circuito va a estar encendido el LED, pero nosotros vamos a comparar una condición de que en cualquier instante que yo presione el botón, todo se cancele, o sea, no se vuelva a prender el LED. Entonces, en ese sentido, podemos modificar la programación con las siguientes condiciones. Bien, entonces me creo una variable auxiliar, tengo por ejemplo aux, entonces pregunto que al estar inicializado en true, digo si está en true, entonces se enciende LED durante 2 segundos y se apaga durante 2 segundos. Después de eso puedo preguntar si es que el pulsante ha sido presionado, ¿cierto? Recordemos que al estar con resistencia pull-up, el presionado envía un valor de 0, entonces cambio el auxiliar a falso y si el auxiliar es falso, ya no se volverá a funcionar el LED, ya no volverá ni a prender ni a apagarse periódicamente. Entonces compilo esto, ¿cierto? Copio la extensión del archivo, ¿sí? Y le pego en la dirección de program file, ¿no es cierto? Ok. Bien, vamos a analizar entonces el funcionamiento. Podemos ver que cada 2 segundos se prende y se apaga el LED, ¿sí? Bien, entonces recordemos, cada vez que yo presiono el pulsante debería desactivarse todo. Miren, he hecho una primera presionada y no funciona el código, ¿sí? Entonces podemos obviamente entender este problema del polling. El polling en este caso, bueno, vamos primero a definirlo, se refiere a una programación estructurada, es decir, a estar consultando constantemente el valor de algunas variables. Verifiquemos aquí. ¿Cuál sería, por ejemplo, una solución aquí? Es decir, tengo que entender el código. Por ejemplo, yo estoy preguntando únicamente en las líneas 23 a 26 si es que el pulsante ha sido presionado. La mayoría del tiempo el código está funcionando aquí, es decir, prendo el LED 2 segundos, apago el LED 2 segundos. Tenemos que pensar algo. ¿En qué tiempo se ejecutan todas estas líneas de aquí? Recordemos que es un lenguaje de programación que está funcionando, en este caso, corriendo Arduino a un cristal, a un reloj de 16 MHz, que es el típico. Eso estamos, bueno, en pocas palabras, hablando de que tiene una velocidad relativamente alta. Entonces, cada una de estas líneas se va a leer en un tiempo que para nosotros es inaccesible. ¿Sí? No es lo mismo como nosotros ver que está encendiéndose LED durante 2 segundos. Estos 2 segundos ya podemos nosotros obviamente visualizar que está encendiéndose 2 segundos, pero no podemos estar exactamente atentos al momento al que llega el código a analizar esta línea, para yo en ese instante presionar y cancelar todo, ¿sí? Entonces, debería buscar yo alguna forma de estar preguntando constantemente acá adentro
si es que se ha presionado el pulsante. O sea, es decir, si en cualquier momento que yo presione el pulsante, efectivamente el código le analice y yo pueda cancelar esta operación, ¿sí? Por ejemplo, una solución, ¿cuál sería? Mantener presionado el pulsante. Bien, fíjense ahí. Entonces, como se mantuvo presionado el pulsante, obviamente se mantuvo presionado el pulsante, es decir, ya estaba enviando un cero en cualquier parte, bueno, por un tiempo relativamente, por un tiempo necesario hasta que se le pueda leer, ¿sí? Por ejemplo, si se estuvo encendiendo el LED aquí, en esta línea estuvo el código durante los 2 segundos y yo ya presioné el pulsante, obviamente ese instante no va a detenerse porque hay que esperar a que el código lea la línea que está acá. Entonces, al estar aquí, pero yo ya mantuve en cero, entonces está aquí, acaba los 2 segundos, apaga, le apaga 2 segundos y va a consultar. Entonces, como es prácticamente imposible que yo coincida presionar el pulsante y que esté en esta línea el código, entonces, ¿cuál fue la obligatoriedad? Haber dejado presionado anteriormente. Entonces, como ya estuvo presionado, no fue necesario que yo la vuelva a presionar, ya estaba el valor en cero. Al estar el valor en cero, el auxiliar cambia a falso, inmediatamente vuelve a preguntar el código y ahora está en falso, ¿no es cierto? Ya no va a ejecutar todas estas líneas de código, es decir, el LED ya no se va a encender, ¿sí? Veamos nuevamente el funcionamiento. ¿No es cierto? Miren, está encendido, por más que yo presione, no va a pasar nada, no se apaga, miren, ni ahí, ¿sí? Se vuelve a encender. Entonces yo digo, previamente le dejo en cero. Después de lo que se apaga, justamente lee esta línea y en este instante es como cambia el auxiliar a falso, ¿sí? Entonces el polling de programación se refiere a un lenguaje, a una programación estructurada, es decir, sigue la estructura del código. Tenemos aquí que pocas palabras está leyendo línea por línea, ¿sí? Yo necesitara que fuera paralelo la programación, relativamente, ¿no es cierto? Es decir, yo necesitara que en todo momento se esté preguntando el valor del pulsante. Recordemos, ¿qué pasaría si este fuera un motor, algún funcionamiento en una fábrica, en cualquier lado? Está funcionando esto. Y este es un pulsante de emergencia. Entonces yo necesito que cualquier instante que yo presione este pulsante, se detenga el funcionamiento por alguna emergencia. Entonces yo no podría dejar siempre presionado, ¿no es cierto? Porque no, justamente ese es el objetivo de un pulsante, que sea en el momento de la emergencia. Pero imagínense ustedes que se tenga que presionar y no funcione el paro, si no haya la emergencia. Entonces, este es un gran problema en este tipo de microcontroladores. En realidad es casi en todos los microcontroladores que sucede este problema porque sus códigos, sus lenguajes de programación están basados en el polling de programación, ¿sí? Un poco entendiendo esto, el paradigma de la programación. Entonces, vamos a, bueno, en primer lugar hemos entendido esto, qué es el polling, ¿sí? Recuerden nuevamente, se refiere a que las líneas de código se leen una por una, ¿sí? No hay una forma en la que en cualquier línea, ¿no es cierto? En cualquier instante se esté preguntando constantemente si es que el pulsante ha sido presionado. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución en este caso? Que el momento en el que se consulte si es que el pulsante ha sido presionado, yo ya lo he presionado previamente y el valor está en cero. Si el pulsante ya estuvo enviando, ¿no es cierto? Inicialmente ya estuvo presionado y enviando cero hacia el Arduino. Entonces, como al momento al que llega a leer la línea, ya está en cero, entonces inmediatamente cambia el auxiliar a falso y recordemos que al volver al loop, ya el auxiliar cambió y ya no se va a ejecutar este código de aquí. Entonces, esto nosotros podemos entender como polling de programación, ¿sí? Entonces, las ideas siguientes van a tratar de simular la multitarea en Arduino, ¿sí? Bueno, los microcontroladores en general, ¿a qué referimos la multitarea? A crearnos otro hilo de programación, ¿sí? Obviamente no se podría hacer verídicamente un hilo porque necesitaríamos otro núcleo, ¿sí? Otro, por decirlo, otro procesador. Así que vamos a tratar de simular. Entonces vamos a tratar de simular, es decir, que en cualquier momento que yo presione,
el pulsante haga caso a lo que yo tenga programado, ¿sí? Vamos a explicar entonces el funcionamiento de la práctica que debemos realizar, ¿sí? Vamos a simular un semáforo, una intersección, un par de semáforos, ¿sí? Un rojo, amarillo, verde, un semáforo 1 y un rojo, amarillo, verde, un semáforo 2. Y vamos a simular un contador, ¿sí? En este caso, como es de un dígito, obviamente va a ser solo del 0 al 9, ¿sí? Entonces, la idea de la práctica es la siguiente, que durante 6 segundos, bueno, durante 7 segundos esté encendido el verde, ¿sí? Obviamente, si en un semáforo está encendido el verde, en el otro semáforo estará encendido el rojo, no es problema. Desde el segundo 7 hasta el segundo 8, hasta que finalice el segundo 8, el semáforo amarillo, o sea, de verde cambiará a amarillo en el primer semáforo y el otro obviamente seguirá en rojo, ¿no es cierto? Y desde el segundo 8 al segundo 9 cambiará a rojo, ¿sí? Y recordemos, en los semáforos hay un tiempo corto, ¿sí? En el cual todos los semáforos permanecen en rojo. Cuando coinciden en el cambio, permanecen en rojo, ¿sí? Esto obviamente para evitar un choque de vehículos. Entonces, del segundo 8 al segundo 9 estará encendido ambos semáforos en rojo. Después, cuando se reinicia el contador, obviamente cambia el semáforo. Ahora el semáforo 2 pasará a estar en verde y el semáforo 1 pasará a estar en rojo y se repite el ciclo. Es decir, fijémonos en el funcionamiento. Si bien el semáforo 1 inicia en verde, hasta el segundo, aproximadamente hasta el segundo 7. El intervalo entre los números, obviamente, podría ser de un segundo, no es problema. Fijémonos, entonces llega el segundo 6, segundo 7 cambia a amarillo, hasta que acabe el segundo 8, y en el segundo 9 coinciden los dos, ¿sí? Fijémonos, por favor, coinciden los dos y cambia. Ahora este de acá está en verde, ¿sí? Obviamente hasta el segundo 7, donde estará en amarillo. Está en amarillo, ¿no es cierto? Hasta que finalice el segundo 9, ¿sí? Luego vuelve a repetirse al semáforo 1, ¿sí? Un funcionamiento de una intersección con dos semáforos y un contador, ¿sí? Rápidamente. Este es el esquema en cuanto, el funcionamiento en cuanto al esquema electrónico, ¿sí? Obviamente, al seguir el polling de programación, todo va a funcionar en el orden, en la estructura que yo he ido programando, ¿verdad? Ahora, la idea es tener un pulsante de emergencia en el cual yo cancele el rato que presione todo el funcionamiento, ¿no es cierto? Que todo se detenga. Recordemos, como estamos funcionando prácticamente en tiempos, cada segundo en los dígitos y obviamente por tiempo los colores del semáforo, va a ser imposible estar atendiendo constantemente a la petición del pulsante, ¿sí? Es decir, mientras esté en verde, estar consultando en cada segundo si se presionó, si se presionó, si se presionó. Eso va a ser obviamente imposible. Lo que sí sería factible es preguntar cada cambio, ¿no es cierto? El rato que cambia, por ejemplo, si está en amarillo, el rato que cambia de 7 a 8, preguntar ahí. El rato que cambia cada dígito, cambia de 8 a 9, de 9 a 0, de 0 a 1. Si cada uno de esos cambios puedo estar consultando constantemente el estado del pulsante, ¿sí? Entonces, si es que el pulsante está en 0, obviamente va a haber el paro general, ¿sí? Entonces, lo que se permite es que el pulsante esté presionado un máximo de un segundo, ¿sí? Un máximo de un cambio de dígito. ¿Sí? Obviamente, recordemos, si yo presiono, no es que inmediatamente va a detenerse todo, porque recordemos, no se está atendiendo paralelamente la petición al pulsante, ¿sí? No es otro hilo de programación. Lo que sí puedo hacer es simular, en este caso, esta interrupción, pero manteniéndolo presionado máximo un segundo. Fijémonos entonces, bueno, esperemos que se inicie para que se visualice mejor acá. Sí, miren. Entonces le puedo tener presionado máximo el un cambio de dígito. ¿Sí? Entonces, un tiempo muy corto, ni un segundo, y se cancela todo. ¿Sí? Repitamos nuevamente. Miren, aquí empieza en 0, empieza en 1. Ahí, le mantengo presionado hasta el cambio. Si ven, no llegó ni al 2 y se cancela todo. En cualquier instante. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer cuando esté en el siguiente semáforo. Ya, en este caso, bueno, el adelantado. Miren, entonces llega el 9, cambia el segundo semáforo y aquí, no importa el rato que yo presione, antes de que cambie de dígito se cancela todo. Si en cualquier instante que yo presione le puedo mantener presionado, recuerden ustedes, máximo un cambio de dígito, es decir, máximo un segundo, y todo se cancelará. Entonces, esta es la práctica, esto es lo que debemos realizar para
nosotros presentar esta primera actividad.